Buenos días, Iglesia. Vamos a comenzar una nueva serie de estudios y vamos a hablar acerca de la fe. Esta es la parte número 1 y vamos a ir comprendiendo poco a poco y esperemos que sea de ayuda, de bendición y sobre todo espero sus comentarios, espero que le sea de gran bendición para usted y para toda su familia. En ocasiones, hablando de la fe, en ocasiones es muy difícil explicar la existencia de algo simplemente por fe. ¿Okay? O sea, a veces la gente quiere una explicación lógica, exacta de las cosas y que sea, digamos que razonable, ¿no? Que sea de alguna manera razonable para ellos, para poder ellos pues tener una aprobación. Pero hay una historia que siempre comparto y es una pequeña, digamos, anécdota o reflexión donde es en la clase donde hace una pregunta o una afirmación muy interesante la maestra a sus alumnos y les dice: Dios no existe. Dios no existe, y empieza ella a darles unas sugerencias o empieza a tratar de mostrar la razón por qué para ella Dios no existe. Entonces dice, les pregunta a los alumnos: ¿lo puedes ver? ¿Sabes dónde vive? ¿Sabes de qué color es su pelo, su piel? Entonces la maestra vuelve a afirmar: Dios no existe. Entonces un niño le contesta, de esos niños a veces comprometidos, ¿no? La inocencia, pero en cierta manera atrevidos. Y el niño le contesta: maestra, usted no tiene cerebro, porque no lo puedo ver, no sé de qué color lo tiene, no sé qué forma tiene, entonces por lo tanto yo creo que usted no tiene cerebro. Entonces eso es algo muy interesante, ¿no? Y agresivo, que lo que este niño contesta, porque hay cosas que estamos tan impuestos a querer saber y ver para saber que Dios existe. Pero la fe, para poder entender la fe, primeramente necesitamos entender que la fe es un regalo de Dios. Y la palabra de Dios nos empieza a hablar y nos dice en el libro de Hebreos, nos dice: ahora bien, sin fe es imposible, y es importante, imposible agradarle, pues el que se acerca a Dios ha de creer que existe y que recompensa a los que le buscan. Entonces esto puede ser frustrante para aquellas personas que con sus actos, con sus obras, quieren apropiarse de las promesas de Dios, ¿no? Hay personas que quieren apropiarse de lo que Dios les ha prometido, a través de la palabra de Dios, de lo que Dios nos ha dicho, y queremos hacerlo por nuestros actos y nada más. Pero no es así. Aquí es clara la palabra de Dios. Dice que sin fe es imposible agradarle. Y el que se acerca a Dios ha de creer que existe y que recompensa a los que le buscan. Pero por fe es simplemente creyendo. Entonces las promesas en la Biblia, toda promesa en la Biblia son asuntos de fe. ¿Por qué? Porque nadie es tan perfecto, ni nadie es tan bueno para poder decir merezco, ¿no? Para poder decir tengo la aprobación de Dios. O sea que nadie somos tan perfectos ni cumplimos todos los requisitos de Dios para decir que nosotros merecemos. Por lo tanto, entonces debemos de entender que las promesas en la Biblia son asuntos de fe. Y hay dos elementos esenciales en cuanto a la fe. En primer lugar, hay que creer que Dios existe, nos dice la palabra, hay que creer que Dios existe. Y en segundo lugar, y que Él es un Dios personal y que cumple sus promesas. Entonces, hay que entender, Dios
existe, debe de ser un primer fundamento en nuestro corazón. Y en segundo es que Dios es un Dios personal. O sea, Él quiere tener una relación personal con cada uno de nosotros y que cumple las promesas que Él ha marcado en su palabra. Que Dios no se conforma con un simple conocimiento de su existencia. Él busca una relación con cada uno de nosotros. Por eso el apóstol Santiago dijo una palabra y Santiago dijo, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces, también los demonios creen y tiemblan. Entonces no basta con simplemente tener una creencia en Dios sin tener una relación con Él. No, Él quiere una relación personal y una relación dinámica, activa con cada uno de nosotros para poder transformar nuestras vidas. Entonces podemos entender una palabra de Pablo en el libro de Efesios capítulo 2 verso 8, donde dice, pues habéis sido salvos por la gracia. O sea, en primer lugar la salvación es gracia, pero dice que esta gracia de la salvación es por medio de la fe. Se activa la salvación de la gracia por medio de la fe, y esto no viene de vosotros, sino que es un don. La palabra don es un regalo, es un don de Dios. Entonces, esto es algo interesante, porque cuando a usted le dan un regalo, usted no pregunta cuánto le debe a la persona. Usted simplemente le dice gracias a la persona. No le dice cuánto te debo o en qué comprometido estoy contigo por lo que me estás regalando. Simplemente usted le dice a la persona gracias, ¿no? Por causa de que es un regalo. Entonces, así es lo que está diciendo. Esto no es de vosotros, o esto no viene de vosotros, sino que es un don, un regalo de Dios. Dios muestra entonces su amor para con nosotros. También hay una palabra que nos dice que Dios muestra su amor para nosotros, que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces es un regalo, usted lo recibe por la fe. ¿Okay? Y el apóstol Pablo dice, y esto no viene de vosotros, y esto no viene de vosotros, sino que es un regalo o un don de Dios. Entonces cuando él dice, y esto no viene de vosotros, o sea, no es concerniente no tiene nada que ver contigo, no tiene nada que ver con nosotros que hayamos ganado por méritos propios algún beneficio de Dios, sino que Dios entregó un regalo para nosotros. Y esto es muy interesante. Entonces, por lo tanto, yo debo entender que la fe te salvó, ¿sí? La fe para acceder a los regalos de Dios. Y esa es la misma fe que estaba en el corazón de cada hombre y mujer en la Biblia. Entonces, todos los hombres y mujeres en la Biblia tuvieron la misma fe, recibieron el mismo regalo que Dios nos ofrece hoy en la actualidad. No hay ninguna diferencia. ¿Por qué? Porque Dios no cambia. Dios, Él es el mismo ayer, hoy y por siempre. Él no cambia. En Él no hay sombra de variación. No. Entonces, por lo tanto, debemos entender que no hay diferencia entre la fe de hoy, de un hijo de Dios, a la fe de Abraham, de Moisés, de David, de José, de Nehemías, de Pablo, de Pedro, de Juan, de Elías. Cada uno de ellos, no hay ninguna diferencia. Es el mismo regalo que Dios nos otorga, y es lo que también se le demanda a cada uno, que es la misma fe. Entonces vuelvo a insistir, o más bien a remarcar lo que nos enseña la Biblia, que la fe es un regalo de Dios. Solo hay que recibirlo, solo que hay que aceptarlo, y no solamente decir que tenemos o que recibimos ese regalo, sino evidenciar, ¿no? Evidenciar. Yo creo que es como cuando nos regalan a nosotros un perfume. No lo tienes ahí almacenado, ¿no? O al menos que tengas algunos, ¿no? Y ya que se te acaben, al final de cuentas terminas usándolo. Entonces un regalo es para usarlo, un regalo es para hacerlo parte de nosotros, ¿no?
Entonces, así la fe es un regalo, pero no es solamente decir, sí, lo recibo, lo acepto. No, hay que usarlo. Hay que nosotros evidenciar, pues, que lo hemos recibido. Entonces, para eso podemos recordar a Santiago. Y Santiago nos habla una palabra muy interesante. Nos dice Santiago 5:17, dice, Elías era un hombre de igual condición que nosotros. Oró insistentemente para que no lloviese y no llovió sobre la tierra durante 3 años y 6 meses. Entonces, Elías recibe la palabra, ¿no? Que por medio de su palabra o su boca, así van a cerrar los cielos, pero él no solamente lo creyó y dijo, lo recibo por fe, sino que él dice que oró insistentemente, él accionó de acuerdo a la fe que él recibió. Entonces, pero a lo cual Santiago hace referencia cuando dice Elías era un hombre de igual condición que nosotros. La traducción Kadosh, esta traducción Kadosh israelita mesiánica, esta traducción bíblica, pues dice Elías era solo un ser humano semejante a nosotros. Imagínense, o sea, esa traducción es un poquito más clara. Dice Elías era un ser humano, dice, semejante a nosotros. A pesar de eso, oró fervientemente para que no lloviera y ninguna lluvia cayó sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Entonces, destaca pues que era un ser humano igual que nosotros. Entonces, no debemos mirar el mérito del hombre cuando oramos. Es que hay personas que se golpean en el sentido de su oración, se golpean, se hacen sentir menos, se menosprecian. Entonces, no, porque no debemos actuar de esa manera, porque no tiene nada que ver, no es un mérito de nosotros, porque nadie, repito, somos tan perfectos para merecer, ¿okay? Sino que Dios nos da un regalo, Dios nos regala lo que es la fe. Entonces no debemos mirar el mérito del hombre cuando oramos. No es porque seamos mejores que otros que Dios nos oye, o que seamos peores que otros para que Dios no nos oiga. No, entonces no debemos de mirar el mérito del hombre cuando oramos, sino a la gracia, ¿okay? Al regalo llamado la fe y la fe de Dios. Entonces por eso dice, ahora bien, sin fe es imposible agradar a Dios. Por eso es que Hebreos dijo esta palabra. Ahora bien, sin fe es imposible agradar a Dios, agradarle, pues el que se acerca a Dios ha de creer que existe y que recompensa a los que le buscan. Entonces, tenemos que saber que sin fe es imposible. Y al momento de acercarnos a Él, hay que saber que Él existe, pero que Él recompensa a los que le buscan. Entonces, la oración eficaz, la oración eficaz, la que produce milagros, no es un privilegio de unos pocos. Entonces nos vamos dando cuenta que no es un privilegio de unos pocos como los apóstoles o los profetas o algunos héroes del Antiguo Testamento, sino de todos los que se acercan en fe a Dios. En fe a Dios. Entonces no es un mérito de algunos que solamente tuvieron ese privilegio. No, nosotros podemos tenerlo también de esta manera, ¿ok? Entonces por eso dice Elías era un hombre con debilidades como las nuestras, de igual condición que nosotros. La palabra, la Reina Valera, la traducción Reina Valera dice pasiones semejantes a las nuestras. Y esta palabra es muy interesante porque esta palabra nos hace saber de sentimientos, nos hace saber de afectos semejantes. Entonces quiere decir que la fe no es algo místico, no es algo místico ligado a los sentimientos, ni es algo que podemos ver, es creer lo que Dios es. Dios es omnipotente, Dios es omnisciente, Dios es soberano, el creador del cielo y la tierra. Dios es nuestro sanador, Dios es nuestro proveedor, Dios es nuestro buen pastor, Dios es todo lo que el hombre pueda necesitar.
no hay nada fuera de su alcance, todo está en sus manos. Entonces, la fe no es algo místico ligado a los sentimientos, porque hay personas que la fe la ligan mucho a los sentimientos, de que tienen fe si se sienten bien, tienen fe si las cosas se acomodan a como ellos quieren, ahí es donde tienen fe. Pero si las cosas no se acomodan a lo que ellos quieren o están pasando por alguna situación difícil en su vida, entonces se sienten como que no tienen la fe suficiente. Y no es así, no tiene nada que ver con eso. ¿Okay? Entonces, quizás hemos sido guiados a creer que los hombres de la Biblia fueron de una manera diferente o de una clase diferente que nosotros, y no es así. Entonces Santiago está desvaneciendo toda esa digamos mentira o ese engaño que podemos caer, porque no fueron diferentes que nosotros, fueron semejantes que nosotros. Elías tuvo las mismas posibilidades de ser un fracaso que nosotros, las mismas posibilidades de fracasar las tuvo Elías. Sin embargo, a través de la fe, él tuvo la victoria. Es lo mismo, que Elías también lo perseguía el temor al fracaso. Nosotros conocemos la historia de Elías, cómo él estuvo huyendo, Dios mismo lo estuvo escondiendo, protegiendo, y cómo él también tuvo miedo en el fracaso cuando fue amenazado por Jezabel. Entonces a Elías también lo perseguía el temor al fracaso, igual que nosotros. ¿Okay? Todos los que han sido llamados tienen los mismos temores y todos tienen las mismas posibilidades de tener éxito y así como también de fracasar. Por eso podemos mirar también como, digamos, el ejemplo de Moisés. En Éxodo capítulo 3, verso 11 nos dice, dijo Moisés a Dios, ¿quién soy yo para ir a Faraón y sacar de Egipto a los israelitas? Entonces Moisés también tuvo miedo, Moisés tuvo desconfianza, Moisés también estuvo con mucha inseguridad, ¿okay? Mucha inseguridad en él mismo, ¿okay? de poder realizar el trabajo que Dios le estaba encomendando. Eso es algo muy, muy importante, ¿no? Entonces, entendamos que es exactamente lo que usted o lo que yo hubiéramos respondido. Sí, el temor lo hizo responder de esta manera y yo creo que nosotros hubiéramos respondido de la misma manera. ¿Quién soy yo para ir a Faraón y sacar de Egipto a los israelitas? Entonces era solo él un pastor de ovejas. Él era un ex convicto, digámoslo, para entenderlo cómo era su condición, ex convicto, perseguido para matarlo, escondido en el desierto, llevando a cabo una tarea que tuvo que aprender, el pastorear ovejas, y para enfrentarse ahora a un tirano como Faraón, un tirano esclavista, no era cualquier cosa. Entonces simplemente la fe en el corazón de Moisés hizo que se levantara para desafiar su incredulidad y su temor. Eso lo miramos en Éxodo capítulo 4, verso 20, donde dice, tomó pues Moisés a su mujer y a sus hijos y montándolos sobre un asno, volvió a la tierra de Egipto. Tomó también Moisés el cayado de Dios en su mano. Eso es muy importante, ¿okay? Porque Dios le había dicho, ¿okay? Le había dado unas señales a través del cayado, ¿okay? Cuando lo tiró al suelo y se convirtió en serpiente, y luego lo tomó y se volvió a convertir en vara. Entonces, y también le señaló, con esta vara harás mis señales. Entonces Moisés necesitó un empuje de Dios, ¿okay? Para que él tomara ese desafío y pudiera dominar, digamos, de alguna manera sus propios temores. Entonces la fe, entendemos que la fe verdadera nos hace una demanda, ¿no? La fe verdadera demanda del cristiano, demanda de nuestras vidas, que nosotros accionemos. No es solamente decir yo tengo fe y no hacer nada, ¿no? Santiago dice las obras, la fe sin obras es muerte en sí misma, ¿no? Entonces la fe verdadera demanda al creyente que se acerque a Dios, que toque a Dios, que traspase los cielos constantemente, ¿okay?
que el hombre y la mujer de Dios logren traspasar los cielos a través de una oración insistente y constantemente. Entonces nosotros debemos venir una y otra vez a un altar con Dios. Un altar con Dios para nosotros a reorientarnos, porque muchas veces la fe no es tan fácil de sobrellevar, no es tan fácil de aplicar, no es tan fácil de vivir por ella. Entonces debemos de venir una y otra vez y hacer un altar a Dios para reorientarnos, que es Dios, que Él es Dios el que nos va a sostener, que Él es Dios el que va a proveer, porque el temor al fracaso siempre va a estar ahí. El temor al fracaso siempre va a estar ahí, ¿okay? Y es algo que nosotros necesitamos entender, ¿no? Que este temor al fracaso siempre va a estar presente en nuestras vidas. Ok, quiero dejar entonces este pequeño tema de reflexión como, digamos, el primer tema que quiero introducir, que quiero que estudiemos, reflexionar en nuestro devocional. Y vamos a continuar con esta primera serie, lo vamos a continuar acerca de la fe, el regalo de Dios, y lo vamos a continuar posiblemente en estos días, mañana o en cualquier de estos días. Y yo espero que les sea de bendición, que les sea de ayuda, que sea un reto, ¿no? Un reto para cada uno de nosotros de emprender una verdadera fe, un verdadero camino. Compártalo, recomiéndeselo a alguien más, y si usted tiene alguna sugerencia, algo, pues háganos un comentario, y espero que cada uno de nosotros, iglesia, tomemos el tiempo para tener un poquito de reflexión. No nos cuesta nada detenernos unos 20 minutos, 30 minutos y mirar estos pequeños temas que nos ayudan mucho y le van a bendecir su vida, ¿ok? Bueno, pues entonces yo le animo pues para que pueda ser de bendición, lo comparta y se dé el tiempo. Bendiciones.